Konnichiwa minasan, viva el manga, Yoko-san. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a Viva el Manga. Hoy volvemos a las reseñas de manga, pero ya sabéis que normalmente las hago distribuidas por editorial. Hoy es una mezcla, hoy voy a hablar de 5 mangas de 3 editoriales distintas, como son Norma Editorial, Fandogamia y Planeta Comic. Y ahora ya sí, vamos a meternos de lleno a hablar de los mangas que os traigo por aquí y os traigo un poquito de todo, ¿vale? Vamos a hablar de la librera Honda-san, la librera Calavera Honda-san, de Chainsaw Man, la antología de relatos cortos de Inio Asano, que ahora hablaremos de él, y por supuestísimo también de Planeta Adolf, el primer tomo, y el final de 20th Century Boys con su tomo 21st Century Boys. Bueno, pues voy a dejar lo de Planeta para el final, lo de Fandogamia para el medio, ¿vale? Así que voy a empezar hablando por los títulos de Norma Editorial. En concreto voy a empezar por Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto. Título que lleva 2 tomos editados en España. Yo solo tengo el primero, me he podido leer el primero, que salió a la venta el 4 de septiembre. Ya, como digo, tenemos 2 tomos de los 9 que ya hay editados en Japón. Es toda una locura el manga, pero no solo el inicio, sino todo lo que nos van contando. Ya digo, yo solo he leído el primer tomo, pero de principio a fin el primer tomo es una auténtica ida de olla, pero eso sí, muy muy entretenida y muy recomendable, porque sí, es así, está tan bien contado, los personajes tienen tanto carisma, enganchan tanto al lector. Está, como digo, muy muy bien narrado, el dibujo es bueno, el ritmo narrativo, todo lo que va pasando, todos los acontecimientos van enganchando al lector de una forma que hace no solo ya que lea el tomo, sino que directamente lo devore. De verdad, siempre queremos saber mucho más de lo que va a ir pasando, de lo que le va a ir pasando al bueno del protagonista, a Denji. Y bueno, pues es una serie que, como digo, engancha muchísimo, está muy muy bien contada. Y aunque es una ida de olla, es muy muy sangrienta, pero yo creo que os va a encantar. Como digo, es una serie que me parece muy muy completa en todos los aspectos, como he dicho, en el ritmo, en el dibujo, en la historia, en los personajes. Pero es verdad que también le tengo que poner un gran punto negativo, y es la falta o el abuso que hace el autor de falta de fondo. O sea, prácticamente no dibuja casi ningún fondo, son los dibujos principales y el fondo en blanco. Es verdad que eso hace que la lectura sea también más rápida, más llevadera, pero la verdad es que se pide un poquito de esfuerzo en el hecho de dibujar por lo menos algunas nubecitas o algún edificio de fondo, y eso le falla al autor y le falla en esta obra. Del autor, de Tatsuki Fujimoto, ya hemos leído una serie aquí, de hecho ya he hablado aquí también en Viva el Manga, que era Fire Punch, serie que también publicó Norma Editorial, la publicó completa, que eran 8 tomos, y en uno de los vídeos anteriores pues sí que hablé del final de Fire Punch, la otra serie de Tatsuki Fujimoto que hemos podido leer aquí en España. La verdad es que el autor con esta serie ha sabido colocar muy bien todos los elementos, de la forma en la que nos lo presenta, en la forma en la que lo va colocando y en el momento justo en el que los tiene que colocar. La historia arranca con Denji, que es el protagonista, que es un Devil Hunter, junto a su fiel mascota Pochita. Pero una sangrienta traición, pues la verdad es que cambia por completo toda la vida, toda la idea de Denji, y a partir de ahí, pues ya sí que empieza sobre todo la historia sangrienta y de venganza que nos muestra Chainsaw Man. Para mí sería un manga muy recomendable, pero yo entiendo que a lo mejor lo que nos cuenta, de la forma en la que nos cuenta y toda esa sangre que nos muestra y tal, pues a lo mejor no es para todo el mundo. Pero yo creo que merece echarle un vistazo, porque realmente yo creo que si os gusta, si entráis un poco en la historia que nos quiere contar el autor y de la forma en la que nos quiere contar, vais a encontrar una historia que os va a enganchar, pero seguro, seguro. Así que por mi parte, por lo menos queda muy muy recomendado este Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto. Ahora pasamos a otro de Norma Editorial, y ya con esto terminaríamos de esta editorial en el vídeo de hoy. Y vamos a hablar de la antología de relatos cortos de Inio Asano. Tenemos aquí un recopilatorio de 13 historias cortas de un autor del que he hablado aquí mucho en el canal, en Viva el Manga, que he recomendado más de una serie, principalmente Buenas noches Pum Pum, que a mí me tiene loco esa serie, de verdad, es muy muy recomendable. Y aquí pues tenemos 13 ejemplos más con historias cortas del autor del buen hacer, tanto en dibujo, que es excelente, pero excelente, de verdad cada vez está mucho más refinado, está mucho más detallado, el dibujo de Asano, el trabajo es
brutal. Los fondos, antes decíamos que con Fujimoto apenas hay, aquí es todo, absolutamente todo lo contrario. Es verdad que Asano se basa mucho en fotos reales hechas por él, bueno, ahí también está el mérito del autor, pero es verdad que, bueno, nos da unos fondos muy, muy detallados, muy completos, que adornan muchísimo lo que es la historia, y bueno, aparte los personajes y la historia que nos cuenta el propio Asano, que a mí es que sinceramente me encantan. Es realmente asombroso la facilidad pasmosa, pero pasmosa, que tiene el autor para pasar de un género a otro. Es verdad que casi todo el mundo, cada vez que hablamos de Inio Asano, pensamos en un mismo tipo de historia que hemos podido leer a lo mejor en Solanin, en Buenas noches Pum Pum, en Reiraku. Un tipo de historia que es como un slice of life, un poco centrado mucho en los personajes jóvenes, buscando un poco su sitio en el mundo. Pero aquí, digamos, pues nos muestra un poquito de distintos géneros, como por ejemplo el slice of life, por supuestísimo. Y también la ciencia ficción es en una historia que a mí personalmente me ha encantado. Aparte vuelve a ser muy muy crítico con la sociedad, con algunas actitudes de las personas. Y bueno, pues tenemos ahí a Inio Asano en estado puro, como digo, dándonos 13 historias absolutamente imprescindibles. Por supuestísimo, siendo Inio Asano el autor de estas historias, el amor, por supuesto, tenía que ser el gran motor de la mayoría de las historias, y sobre todo ese amor negativo pasado por ese filtro depresivo que suelen mostrar muchísimos de los personajes creados por este autor, pero que bueno, que son muy tendentes a la autodestrucción, pero que a nosotros nos encanta y le tenemos muchísimo cariño. Aparte también saca y muestra su lado más crítico, sobre todo y principalmente contra el bullying escolar y también contra el olvido por una gran parte de la sociedad japonesa de la tercera edad. En definitiva, tenemos un tomo de verdad muy muy disfrutable, muy recomendable, pero altamente recomendable, y un excelente ejemplo del buen hacer y el buen trabajo de Inio Asano. Si no habéis leído absolutamente nada del autor, que ya os vale, yo creo que este sería un grandísimo y maravilloso ejemplo para saber qué tipo de historia nos muestra el autor, cómo dibuja, cómo crea los personajes, en qué género puede moverse, porque ya digo, es un ejemplo magnífico de la soltura que tiene el autor para crear historias y para crear personajes que, como digo, nos enamoran. En general me han gustado prácticamente todas las historias, pero lógicamente hay algunas que destacan, por lo menos para mí, por encima de otras. Yo recomendaría o destacaría varias, como por ejemplo la monstruosa Red Chan, otra que se llama Girasoles, Tempest, que me ha parecido grandiosa, pero grandiosa, y una que se titula directamente D, que yo recomendaría que la leyeseis sin saber dónde se publicó, en qué revista se publicó, y sin saber absolutamente nada de la historia, porque realmente el final es muy bonito, es muy triste, pero realmente os va a gustar mucho. Antes de finalizar con esta maravilla de Inio Asano, destacaría también la parte final del tomo, que nos incluye un breve epílogo, 2-3 páginas del autor hablando de todas las historias que se recopilan en este tomo, hablando de por qué construyó esa historia, por qué esos personajes, por qué se publicó de esa forma. Bueno, pues que en cada uno, digamos, nos agrega un poquito más de información sobre todas las historias que se incluyen aquí en esta maravillosa y totalmente recomendable, de verdad que sí, antología de Inio Asano. Dejamos Norma Editorial y pasamos a Fandogamia, la gran F, como se autodenominan ellos, con la librera calavera Honda-san, un manga que no podía editarlo otra editorial en España que no fuera Fandogamia. Ya me gustó mucho, de verdad, además lo recomendé, el anime que tenemos disponible en Crunchyroll, pero como teníamos el título en inglés y por el doblaje que tiene el personaje, yo sinceramente, de verdad, pensaba que era el librero, no pensaba que era la librera. O sea que imaginaros el doblaje que tiene en el anime que podemos ver en Crunchyroll. De momento tenemos el primer tomo editado de 4, ya veis, en una serie, pues eso, no muy larga. En estos 4 tomos lo que tenemos son historias cortas, muy muy simpáticas, muy divertidas, donde la librera Honda-san y el resto de trabajadores que no muestran su cara, todos tienen como una especie de mote, digamos, que se ve reflejado en el dibujo que representa a cada uno, pues todos los trabajadores de la librería se ven envueltos en anécdotas que yo creo que son prácticamente todas reales, porque el autor del manga, la autora, perdón, Honda-san, tenía una librería y hizo este manga
queriendo contar todas las anécdotas que había vivido día tras día en su librería. Y principalmente está muy centrada en los lectores extranjeros, por lo que muchos nos sentiremos muy identificados, y más si hemos ido a Japón y hemos visto esas maravillosas y fantásticas librerías japonesas y hemos intentado interactuar con los libreros, con la gente que trabaja allí, pidiéndole algún que otro tomo, algún que otro libro de ilustraciones, alguna que otra edición coleccionista. Bueno, pues todo viene aquí reflejado, además, como digo, una forma muy graciosa, muy simpática, y que se deja leer realmente muy bien. También tenemos aquí un manga instructivo, no os vayáis vosotros a pensar, porque también podemos aprender sobre el mundillo de la edición y distribución japonesa de los mangas y cómo las editoriales realizan y dividen sus lanzamientos tanto hacia las librerías como en las propias librerías en sí. O sea, es algo también realmente muy curioso y que, bueno, como dato anecdótico, pues está bien aprenderlo, por supuestísimo. El dibujo no destaca especialmente, no es especialmente bueno, pero de todas formas yo creo que es el dibujo perfecto para contar este tipo de historia. Yo siempre digo esto mucho, que no siempre tienes que buscar el dibujo bonito para decir es un buen dibujo o es el dibujo que le viene bien a esta historia. No. Todos los dibujos no encajan bien con todos los tipos de historias y yo creo que el dibujo que nos ofrece aquí Honda-san es prácticamente perfecto para este tipo de historia, para darle más humor, si cabe, a las historias, las reacciones tanto de los lectores como de los trabajadores de la librería. O sea, fantástico, de verdad. Yo creo que está realmente muy bien. Es un manga muy divertido. Ya digo, ya me gustó mucho el anime y el manga hace pues que me guste aún más esta historia y que, bueno, nos encariñemos un poquito más de esta librera simpática en forma de calavera que es Honda-san. Bueno, dejamos Fandogamia y entramos ahora en las reseñas de Planeta, que voy a reseñar 2 títulos y empiezo con el inicio nuevamente de Adolf de Osamu Tezuka. Edición que tenemos disponible desde el 20 de octubre y he dicho nuevamente cuando hablaba al principio de la serie porque Adolf ya ha tenido varias ediciones en España y yo creo que esta es la 4ª o 5ª edición. Pero, y esto es un dato que me gusta mucho siempre destacar y que creo que es muy importante para entender mejor la obra, es la única y la primera que tiene sentido de lectura oriental. Me ha gustado mucho el formato, ya había salido en otros formatos así un poquito más grandotes, de tapa dura, como dándole como mucha categoría al manga. Y me ha gustado mucho esta vuelta como al tankobon, al tomo normal. Me ha gustado mucho porque creo que se lee realmente muy bien, tiene una edición fantástica, magnífica, una impresión de verdad genial para un manga, como digo, altamente recomendable porque para mí, ya lo he dicho en otros vídeos, para mí Adolf es quizás la obra más redonda, por supuestísimo una de las más adultas y una de las mejores creadas y finalizadas por el propio Osamu Tezuka. Y en esta nueva edición de Adolf, como digo, edición magnífica que me ha gustado muchísimo, tenemos de momento solo editado este primer tomo de 5, que serán la obra completa, y nos cuenta la historia del periodista Sohei Toge, que es este periodista de aquí, que protagoniza totalmente y absolutamente la portada de este primer tomo, que está cubriendo los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 y que se entera que han fusilado a su hermano porque al parecer había descubierto un documento que acreditaba que el propio Adolf Hitler tenía sangre judía. Lógicamente ahora el periodista empieza a investigar el asesinato de su hermano y en su investigación pues se cruza con otros 2 Adolf, que son los 3 Adolf, digamos, que llevan lo que es el peso de la historia de este magnífico manga. Se cruza con 2 Adolf, 2 niños alemanes que son muy amigos, pero que el destino les hará tomar caminos distintos e incluso enfrentarlos. Como digo, una historia muy cruda, muy dura, quizás una de las historias más, como he dicho antes, adultas y atrevidas del propio Osamu Tezuka, que he recomendado infinidad de veces y que me alegra enormemente que vuelva a España y, como digo, que vuelva en sentido de lectura oriental. Por supuestísimo, totalmente y altamente recomendable Adolf, y en esta nueva edición que de verdad me ha gustado mucho y que tan solo son 5 tomos, esta obra maestra de Osamu Tezuka. Y del inicio de una obra maestra como es Adolf de Osamu Tezuka, pasamos al final de otra, de lo que yo considero otra obra maestra del manga, como es 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Los habituales al canal ya sabéis de mi predilección y adoración por todo el trabajo de Naoki Urasawa y principalmente y concretamente con 20th Century Boys
serie a la que ya le dediqué un vídeo, que os recuerdo por aquí, y además es uno de los vídeos más vistos de mi canal, y eso quiere decir que tenéis muy buen gusto y que buscáis pues eso, vídeos donde se hable de la obra de este magnífico y genial autor como es Naoki Urasawa. Aquí, como digo, tenemos el final con este tomo que se titula 21st Century Boys porque el autor finalizó 20th Century Boys. A la gente al parecer no le gustó demasiado el final porque sí que es verdad que quedó un poquito abierto, demasiados cabos sueltos, y bueno, quiso hacer como esta continuación, además una continuación totalmente directa para cerrar y atar un poquito mejor todo lo que quedaba un poquito en el aire. Así que creó estos dos tomos anteriormente, ahora tan solo uno, que es 21st Century Boys, o sea, 21, con el que ya sí que finaliza, y yo creo que de forma muy correcta, yo creo que encaja todo bastante bien para finalizar la obra protagonizada por Kenji Endo. Bueno, tampoco voy a hablar mucho más de 20th Century Boys porque ya sabéis que yo lo recomiendo siempre, que soy un ferviente admirador del trabajo de Naoki Urasawa en esta maravilla hecha manga. Y que os voy a decir, o sea, es un manga que yo considero que es muy bueno, bestial, fantástico, que engancha desde el inicio, tiene un inicio, un arranque brutal, pero brutalísimo, y cuando va avanzando más te va enganchando las historias secundarias, todos los personajes, los giros de guión. O sea, un auténtico despliegue brutal y genial de Naoki Urasawa, que para mí es una de sus mejores obras, por no decir la mejor, de este genial autor. Ya digo, con esto ya finalizamos, 20th Century Boys, con este tomo totalmente recomendable, de verdad que sí, 21st Century Boys del genial, magnífico y único Naoki Urasawa. Y bueno, pues con estos 5 mangas, con estas reseñas de manga, ya habéis visto que he ido cambiando un poquito de editorial, Norma Editorial, Fandogamia y Planeta Comics. Ya sabéis que normalmente suelo centrarme en una editorial, pero como tengo tantísimas cosas acumuladas, salieron tantas cosas interesantes en el Salón del Manga y meses anteriores, digo, bueno, pues voy a probar cositas nuevas y voy a esta vez mezclar mangas de distintas editoriales. Espero que os haya gustado, y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, un like, dedito arriba, que me ayuda muchísimo. Suscribiros aquí a Vivar Manga para daros más vídeos como este. Espero vuestros comentarios para ver si habéis leído todos estos mangas, si os ha gustado la reseña, si estáis de acuerdo con lo que he comentado o no, pero ya sabéis que me gusta mucho interactuar con vosotros a través de los comentarios de mis vídeos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Domo arigatou gozaimashita, y recordad siempre que viva el manga.